Buenas tardes, buenos días, queridos amigos. Hoy nos toca el cuarto medio de comunicación que nos tocó exponer a nosotros, la televisión. La televisión se origina a finales del siglo XIX, ya que por medio de diferentes puntos de vista de diferentes científicos que más adelante vamos a abarcar, se fue inventando este medio de comunicación. El principal inventor fue Philo Taylor Farnsworth en 1927, cuando creó la idea de esta. La televisión fue mejorando a través de los años, que incluso esta misma pudo llegar a tener color en el año 1951. De aquí iremos a lo que son los pioneros de la televisión. El primer pionero es Paul Julius Goliath Lipkow, que él era un ingeniero de investigación alemán que nació en Prusia, que hoy es parte de Polonia, el 24 de agosto de 1940. Él a los 23 años creó el disco de Nipkow, que era la primera herramienta para transmitir video en vivo, el cual el disco giraba a una velocidad bastante rápida y captaba las luces que llegaban a él y la transmitía hacia otro disco, causando la imagen. El segundo pionero es John Logie Baird. Fue un inventor, ingeniero eléctrico, que estudió en la Universidad de Glasgow, pero su educación fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial y problemas de salud. Se dedicó a inventar y experimentar con diferentes tecnologías, hasta que en los años 20 logró crear el primer sistema de televisión práctica basado en mecanismos mecánicos. Sobre la primera televisión pública, que en 1926 John Logie Baird realizó la primera demostración pública de transmisión de imágenes en movimiento en Londres, donde en el receptor del televisor esa señal eléctrica viajaba por cables o radiofrecuencia, dependiendo si era una transmisión local o a distancia. Lo que viajaba era una serie de cambios de voltaje que representaban la cantidad de luz en cada punto de imagen. Los agujeros del disco proyectaban la luz sobre una pantalla o una pequeña ventanita, y como el disco giraba tan rápido y las luces variaban, el ojo humano percibía una imagen completa en movimiento. Bueno, el tercer inventor, padre de la televisión, Philo Taylor Farnsworth, fue un ingeniero e inventor estadounidense, nacido el 19 de agosto de 1906. La televisión, por medio de nació gracias a una idea de que, a lo que él era granjero, quería dibujar imágenes electrónicamente, línea por línea, como se siembra en una plantación. A los 21 años, en 1927, crea la primera transmisión de la televisión, que era una simple línea recta. Su invento fue el tubo disector de imágenes. Este tubo básicamente capturaba las imágenes y las transmitía a través de la electricidad. El cuarto aquí en este caso sería Vladimir Kosmich de Rusia. Nacería el 17 de julio de 1888 en Murom, Rusia, y moriría el 29 de julio de 1982 en Princeton, Estados Unidos. Durante su juventud estudió en la Universidad de Leipzig, se graduaría como ingeniero y posteriormente emigraría a Estados Unidos. Empezó a trabajar en las empresas de Westinghouse y RCA, Radio Corporation of America. Se le conoce más que nada y se le recuerda porque fue importante en el desarrollo de las tecnologías, principalmente la televisión. Aunque se le atribuyeron, aparte de estos grandes logros, nunca logró patentar o que se le reconociera muchos de ellos, debido a que tuvo conflictos legales con Princeton, ya que sus trabajos sobre la televisión eran muy parecidos a ambos y no llegaron a un punto para aclarar al final. En cuestión, Kosmich creó el iconoscopio, que fue la primera cámara en transmitir video en la historia. La función de esta era tomar imágenes y que por medio de señales eléctricas se transmitía el video. Era una cámara de televisión electrónica que producía, para captar mucho más eficiente y clara, los procesos ralentizados del momento. El aporte de Kosmich con la televisión sirvió para que se creara la televisión electrónica y su comercialización a partir de los años 30 y 40. Ya aquí saltamos un poco lo que fue la televisión a color, ya que esta pues nació principalmente de caracterizar lo que son tres colores, el rojo, el verde y el azul, que gracias a esto se logró inventar
la televisión a color. Saltamos un poco a lo que es el por qué fue importante. La televisión principalmente se le comparaba demasiado con lo que fue la radio. Se quería inventar por medio de esta una manera más eficaz y más rápida de lo que fue su predecesora, ya que la televisión no fue un invento tan caótico como lo fue la radio en principio. En 1936 fue su primera transmisión gracias a la BBC, y a través de los años esta fue mejorando. Lo principal que se caracterizaba, por así decirlo, es que lo que es el gobierno ante las cámaras por la televisión tenía que cuidar lo que era su imagen, que las personas no malinterpretaran o que no dijeran cosas que no son. A medida que se fue propagando la televisión en los hogares, la propaganda fue parte de ella, principalmente dada por los ejércitos y gobiernos del mundo que invitaban a los jóvenes a pelear las guerras y fortalecer su sentido nacional. Esto, la televisión se financió principalmente a través de la publicidad, igual que lo hacía la radio. Eso tuvo un impacto muy significativo en el contenido del producto, ya que las emisoras buscaban traer nuevas personas para generar más ingresos. Bueno, con la llegada en este caso de la televisión se creó a mediados de 1920 y entre 1930. Sin embargo, no salió al mercado debido a dos conflictos que marcaron principalmente su retraso. El primer conflicto sería la Gran Depresión en 1930 en Estados Unidos. El segundo sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos impedimentos azotarían pues, la ralentización de la televisión, pero sin embargo no se frenó los avances en esta. A pesar de que no salió en la década de 1930, se usaron principalmente para transmitir las primeras transmisiones en vivo, usando más que nada como borradores de lo que sería la televisión. Se les presentó más que nada políticos o gente de grandes riquezas para probar la electrónica de la televisión. Ahora vamos con algo que fue de gran impacto, como lo son las noticias en la televisión, que con la llegada de los noticieros televisivos la información se volvió inmediata y visual, y que a diferencia de la radio y los periódicos, la televisión ofrecía imágenes en movimiento que generaban un impacto emocional mucho más fuerte. Y no solamente las noticias, también se crearon después otros programas televisivos, como lo son las telenovelas, los concursos, los reality shows, los documentales, etc., que cada género dejó una marca en las culturas del mundo. Y también algunos aspectos en los que los programas se centraban, como por ejemplo la educación, y como programas como Plaza Sésamo, que son unos muñecos que les enseñaban a los niños y a poder desarrollar sus habilidades básicas. También reflejaban la consolidación de estereotipos como los de género, raza y clase social. También la globalización cultural, donde a través de las series, películas y programas exportados, sobre todo por Estados Unidos, muchos países empezaron a adoptar modos de vida, consumo y valores estadounidenses. Ya vamos en torno más a lo que es la televisión en Colombia. Esta llega durante el gobierno de Rojas Pinilla entre la década de 1953 y 1960. Es la televisión principalmente por medio de Rojas, él consciente del poder de la imagen para influir en la opinión política y proyectar una imagen de modernidad. Para Rojas Pinilla, la educación servía para educar, unir y modernizar a lo que era la nación. En 1954, Colombia realizó su primera transmisión oficial de la televisión. El evento inaugural fue transmitido desde las instalaciones de Televisora Nacional de Colombia y Radiodifusora Nacional en la ciudad de Bogotá. Con esto de la televisión en Colombia, pues obviamente Colombia, como de los varios países de Latinoamérica, estaba medio modernizando con esta llegada de la televisión. Al inicio, con el tema de la instrumentalización, era un poco más diferente e inferiores a la de otros países. Se usaban cámaras más pesadas, un equipo quizás menos actual en el momento, y como tal, las transmisiones sí o sí se hacían en vivo. Con el tema de las personas, parte de esto, se contrataron más que nada gente de medios como la radio, gente del medio actoral, principalmente para empezar a sobrellevar esto, ya que estaban a crisis de personal y recién se había fundado en Colombia, por lo cual
todavía estaban empezando las carreras actorales y los programas de esta índole. Bueno, Colombia en esa época no se fijaba tanto en hacer publicidad o en la economía, ya que se centraba más en eventos culturales y cosas más del país. Pero al ver que en Estados Unidos funcionaba y mejoró mucho la economía el hecho de tener publicidad, comenzó a aplicarla en cada uno de sus canales. Ya vamos, aquí saltamos a lo que es el video. Ya esto empieza a dividirse en diferentes tipos de fechas, ya que en diferentes puntos del tiempo, por medio de este, fue que fue evolucionando. A finales del siglo XIX, gracias a los hermanos Lumière y su invento del cinematógrafo, una cámara que grababa y proyectaba imágenes en movimiento, se fue mejorando esta idea. En los años 1920 y 1930 se inventa la televisión. En la década de 1950 se populariza la televisión en blanco y negro en los hogares. En 1956 aparece el primer videograbado profesional, el Ampex, que podía grabar imágenes de cinta magnética. En 1970 y 1980 nacen los formatos domésticos como VHS y el Betamax. En la década de 1990 llegan los DVDs y la grabación digital, ya que no era solo una cinta magnética, sino que ahora era más una lectura óptica. Y ya de los 2000 en adelante nace lo que hoy conocemos como YouTube y las plataformas digitales que más adelante se hablarán. Ahora vamos con Charles Paul Ginsburg, que fue un ingeniero estadounidense que nació en San Francisco, California, en Estados Unidos, en 1920 y murió en 1992 en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Él estudió en la Universidad del Sur de California y fue el líder del equipo que inventó el primer videograbador práctico, en inglés Videotape Recorder o BTR, en 1956. Ginsburg y su equipo desarrollaron el primer sistema capaz de grabar imágenes en movimiento en cinta magnética, algo que revolucionó completamente la televisión y la producción de video. El invento de Ginsburg permitió grabar directamente en video, lo cual era mucho más barato, rápido y reutilizable. El resultado fue el Ampex BRX 1000, presentado el 30 de marzo de 1956, donde este aparato usaba cinta de 2 pulgadas de ancho y grababa en blanco y negro. El Ampex BR1000 funcionaba de una manera de que las señales eléctricas las convertía en señales magnéticas. Era como pintar, pero en vez de utilizar pintura utilizaban magnetismo, lo que causaba de que cuando la cinta ya se reproducía en el video se volvía a convertir en señales eléctricas, haciendo que el televisor lo detectara. En este caso ya tendríamos lo que sería la llegada de las plataformas de streaming, enfocándonos en dos en este caso, que sería YouTube y Netflix. YouTube nacería el 14 de febrero del año 2005. Se fundaría por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim. Ambos fueron compañeros en la universidad. Esto nace debido a dos rumores. El primero, y el cual es probablemente que sea real, nace debido a que los compañeros vinieron a una fiesta, grabaron los videos en la fiesta y posteriormente querían subirlos a la red. Y el otro rumor es que se creó YouTube principalmente como una plataforma de citas en video real. Al fin y al cabo, terminarían creándolo el 14 de febrero del 2005. No sería sino hasta el 23 de abril del año 2005 que se subiría el primer video a YouTube, que se llama Me at the Zoo. Es un video de 17 segundos de un chico en el zoológico. Posteriormente, YouTube comenzaría a tener fama alrededor del mundo y sería así cuando el 26 de noviembre de 2005 Google compraría YouTube y hoy en día pues se ha posicionado como una de las plataformas de streaming y en general red social más grandes del mundo. Tenemos entonces el caso de Netflix. Tenemos que analizar el contexto antes, el contexto de la serie y las películas, el entretenimiento. Antes de eso, las películas o series se alquilaban a través de videocassettes en tiendas. Cuando uno se tardaba, tenía que pagar una multa específica. Esta es la historia de cómo Reed Hastings, el creador de Netflix, una vez se tardó en pagar una película en Blockbuster. Es por eso que él se quejaría al pagar $40 y se propondría a sí mismo a crear una empresa donde no existieran este tipo de limitaciones. Es por eso que decidiría crear Netflix junto a Mark Radford.
Posteriormente, a través de los años 1990 a finales, decidieron crear Netflix, que serviría primero como un servicio de entrega a puerta. En 2007 evolucionarían subiéndolo a través de internet. Y en 2013 ya tendríamos los catálogos con las suscripciones que conocemos hoy en día. Netflix es probablemente hoy en día la plataforma streaming más grande del mundo. Actualmente su auge se dio a través de la pandemia con la cerrada de los cines, y hoy en día pues simplemente ha demostrado por qué las plataformas de streaming se acogen a la disponibilidad del usuario. Y esto fue la televisión con Carlos Ladino. Antes Felipe Calvache. Alejo Lucumi. y Alan David Portocarrero.